¿Sabías que si traduces mal esta frase, podrías acabar diciendo algo un poco inapropiado? En este video vamos a hablar de eso. Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a un nuevo video. Mi nombre es Andrés, soy ecuatoriano y soy profesor de español. Y en este canal me gusta compartir información sobre mi país, sobre mi idioma, el español, y algunos consejos para personas que, como tú, lo están aprendiendo. En este video vamos a hablar de un error muy común entre estudiantes de español para que lo conozcas y puedas evitarlo en el futuro. Así que empecemos. Para explicarte por qué debes tener cuidado cuando traduces esta frase, quiero contarte una breve historia. Verás, hace unos 7 u 8 años conocí a una chica de Estados Unidos que vino a trabajar como voluntaria en una organización aquí en Ecuador y nos hicimos amigos. A esta chica le gustaba bastante el país. Le gustaba la comida, el clima, la gente, pero había algo que no le gustaba: las montañas. Y no, no es que ella pensara que las montañas son feas o algo así. El problema es que a ella no le gusta caminar. Más que eso, odiaba el hiking. Así que siempre que íbamos de caminata, ella prefería quedarse en casa. Y un día, no sé cómo, un grupo de amigos la convenció de ir a esta montaña y hacer hiking, de subir la montaña. Y yo no recuerdo si estaba trabajando o estaba enfermo, pero no fui a ese paseo. Sin embargo, las personas que fueron, mis otros amigos, me contaron lo que pasó. Verás, para subir esa montaña tú necesitas aproximadamente 1 hora y media o 2 horas. Y todo iba bien. Ellos empezaron a caminar, todo estaba perfecto, pero después de más o menos 30 minutos, mi amiga, la que odiaba el hiking y de alguna forma fue ese día, simplemente dejó de caminar y se sentó en el suelo. Las otras personas del grupo notaron eso, así que regresaron hasta donde estaba ella y le preguntaron: ¿qué pasa? ¿Y recuerdas la frase de la que estamos hablando en este video? Pues ella intentó usar esto. Ella intentó decir I'm hot, pero realmente lo que ella dijo fue estoy caliente. Y bueno, la entiendo. Si intentamos hacer una traducción directa del inglés al español, una traducción literal, I'm hot técnicamente significa estoy caliente, pero no. Cuando estas personas escucharon eso, tuvieron reacciones diferentes. Algunos simplemente se quedaron en silencio, sin saber qué estaba pasando. Y otros, los que entendieron qué estaba pasando, simplemente se rieron. Así que alguien tuvo que explicarle a mi amiga qué es lo que significaba esa frase. Verás, si tú dices estoy caliente, lo que realmente significa en español es algo como I'm horny. Y muy probablemente esa no era la frase que ella quería decir. Y la frase correcta para I'm hot en español es tengo calor. Literalmente nosotros decimos I have heat. Y como puedes ver, hay una gran diferencia entre esas dos oraciones. Y cuando estos otros amigos le contaron a mi amiga, la protagonista de esta historia, qué es lo que significaba esta frase, me gustó bastante su reacción, porque en lugar de sentirse avergonzada por haber dicho algo como esto, su respuesta fue, okay, but you understood what I meant, right? So I'm okay. Y esa actitud es la que deberían tener todos los estudiantes de idiomas, porque seamos realistas, todos vamos a cometer errores cuando estamos aprendiendo un idioma.
Es normal, es parte del proceso de aprender un idioma. Y podemos reaccionar de dos formas. Podemos, por ejemplo, sentirnos avergonzados y decir, no, no quiero practicar más. O podemos reaccionar de una forma distinta y pensar, ok, me equivoqué, pero las personas entendieron lo que dije y podemos seguir conversando. La primera forma te frena completamente. La segunda te permite continuar. Además, cuando cometemos errores como este, errores un poco chistosos, aprendemos tan bien esas palabras que muy seguramente nunca volveremos a cometer ese error otra vez. Creo que mi amiga, la de esta historia, nunca más volverá a decir estoy caliente cuando está haciendo hiking en una montaña. Y bueno, esa es la historia que quería contarte y esa es la explicación de por qué debes tener cuidado cuando intentas decir I'm hot en español. Y ahora que ya conoces este error, simplemente recuérdalo la próxima vez que vayas a hablar con otras personas y de esa forma puedes evitar el momento embarazoso. Espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido algo interesante. Y antes de terminar, me gustaría decirte que tengo una lista de correo en la que envío historias como esta todas las semanas. Las historias son bilingües. Están escritas tanto en inglés como en español, lo que significa que puedes usarlas no solamente para leer algo gracioso o interesante, sino también para mejorar tu español. Puedes aprender palabras nuevas, puedes aprender frases nuevas y especialmente puedes ver cómo funciona el español en situaciones cotidianas, porque escribo esas historias con el mismo estilo que usaría para hablar con mis amigos. Si quieres recibirlas, es totalmente gratis, puedes encontrar el link abajo en la descripción. Y ahora sí, eso es todo. Gracias por ver este video. Nos vemos de nuevo la semana que viene. Cuídate mucho y chao.